El origen y el nacimiento de la filosofía está como nacimiento, el nacimiento histórico. Lo tomamos, Aristóteles toma que ese nacimiento se da con Tales, por ser el primero que pasa a racionalizar el concepto de la physis, es el primero que pasa a racionalizar el cosmos, el universo, a través de aquella entidad que es principio y fin de todo, que él lo toma en el agua. Después, distintos pensadores presocráticos o arcaicos, se dice presocráticos porque Sócrates es trascendental, ¿no? Pero también se le dice arcaico. Toman otros, el fuego, la tierra, está el logos, ya lo hemos visto en la clase anterior. Y después el origen personal que se nos da con los tres momentos que podemos vivir para sentirnos en concepto de filosofía, que es la duda, el asombro y la situación límite. ¿Está? En ese mundo de los presocráticos hablábamos en la clase pasada de cosmología, porque los tipos trabajaban todos los conceptos para darle al universo un sentido, una forma, una manera de evitar el caos. Los griegos aborrecían el caos, hasta el cosmos, como lo conocemos nosotros, no es el universo para ellos. El cosmos, la palabra es orden, el orden. Ellos tienen que ordenar el concepto. De una concepción, como explicamos en la clase pasada, de la inmanencia, no había algo trascendente, no había un Dios en el cielo, ni nada, era todo inmanente, todo sucedía en la física, en la naturaleza, todo sucedía en nuestra realidad. La cosmología es el concepto que marca ese pensamiento de ordenar el universo, ese pensamiento de buscar las razones y los fines de todo, y la cosmología la dejamos aparte a partir del ingreso de Sócrates en la historia filosófica. Sócrates es el primero que después la academia llama los clásicos, ¿no? Presocráticos, clásicos, Sócrates, Platón, Aristóteles. El spa famoso, para que lo recuerden. Sócrates es un tipo, nació en el 470, muy bien, 470, muere en 399. Sócrates era un tipo de buen pasar. Acuérdense que en esa época o eras pobre o eras no había clase media, no había clases. O eras ciudadano o eras esclavo o eras y la gran mayoría de la ciudadanía era pobre. ¿Está? Sócrates no. El padre era escultor, la madre era partera. ¿Cuándo murió, Sarlo? 399. Vivió 70 años. Sí, vivió 70 años, exacto. 71 años. Ponele, sí. Dice gracias a la herencia que le va dejando el padre, ¿no? ¿Cómo? Dice gracias a lo que el padre le va dejando. El padre era escultor. Si vos no tenías un relativo buen pasar, no podías dedicarte a lo que se dedicó Sócrates. Tenemos que ponerlo en contexto porque después vamos a explicar su debate con los sofistas. ¿Por qué estoy hablando del dinero o no dinero de Sócrates? Porque es importante para después entender qué pasa con... Más adelante lo voy a explicar con los sofistas. Sócrates no cobraba para enseñar, pero los sofistas eran profesores. Exactamente. Cobraban. Cobraban porque viajaban, cobraban porque tenían que vivir de algo. Pero ahora vamos ahí, no solamente perfecto. El padre, escultor, lo banca como para que pueda comprarse una armadura, fue hoplita, fue soldado. Acuérdense que los soldados
eran los gimos, que eran los soldados pobres que iban desnudos, o los soplitas, que ya tenían Igual, Sarlo, él de su juventud vivió la guerra de Atenas con Persa, ¿no? Él, él vive el siglo de Pericles. Él combatió en la guerra de Peloponeso, no con los persas. Él combatió contra los espartanos. ¿Está? En la guerra del Peloponeso. ¿Cómo? Sí, no se llama así, pero sí, fueron 30 años, 431 a 404, así que sí. Esa guerra determina el fin del siglo de Pericles. Pericles era un gran pensador, un gran político, un gran artista, un gran matemático, que es el apogeo de Atenas. Él ve toda la etapa de Pericles, él ve la construcción del Partenón, ¿está? Él ve la hegemonía de Atenas y él ve la decadencia de Atenas. Porque en la guerra del Peloponeso, guerra que se divide en 3 etapas, ponele, en la primera etapa predominan el ejército espartano, que era lo más poderoso, en tierra, y todo lo que es mar, por supuesto, los atenienses. Hay una primera etapa de paz, vuelve la segunda y vuelve la tercera, que ya es la decadencia, donde ya los espartanos se ponen a tiro con la navegación, cometen el terrible error de invadir Siracusa, lo que es Palermo, los atenienses, y pierden la guerra. Y ven los 30 tiranos. Y los 30 tiranos es decadencia total, porque los 30 tiranos, que duraron menos de un año, eran pro-espartanos y masacraban a todos los demócratas. Fue una masacre. Y todo ese periodo de decadencia, y él al ver esa decadencia le obliga a abandonar, vuelvo sobre lo que estaba trabajando de los presocráticos, la cosmología. Porque él está viendo que la polis necesita ser pensada. La polis necesita ser defendida desde el pensamiento. Entonces tiene que meter un poco conceptos morales, conceptos del hombre, en lo que es la actuación en el cosmos. Ya no tanto el origen del cosmos, sino el hombre trabajando en la polis, que es donde está él. Y ahí hay un cambio radical. Un cambio radical en lo que es el pensamiento filosófico. ¿Está? Entonces, repasando. Tenemos la cosmología, que son los presocráticos o arcaicos. Sócrates vive la guerra del Peloponeso, vive el periodo de Pericles, por lo tanto vive la hegemonía y la decadencia de Atenas, y en esa decadencia quiere trabajar en pos de los ciudadanos de la polis. ¿Está? En ese contexto es donde vamos a empezar a trabajar a Sócrates. Y vuelvo. Era un tipo que el padre le bancó económicamente para que pueda comprarse los elementos para ir a la guerra, no era nada barato. Seguramente habrá venido con algún botín, algo propio de las batallas, y eso te hace también empoderarte económicamente, y eso te permite tener una vida dedicada a la educación como la tuvo él. Ese dinero lo invirtió en lo que es la filosofía, ¿no? Es parte de ese dinero es con lo que él empezó. Mirá, con ese dinero él se dedicó a pensar. Él lo que siempre manifestaba es que él, tanto Platón y Aristóteles, los tres, los que necesitamos pensar, necesitamos dedicarnos a pensar. Y necesitamos tener tiempo apartado de la cotidianidad para pensar. Y es una idea propia de ellos. ¿Está? Y a partir de eso, las contingencias económicas no nos tendrían que preocupar. Por eso nos tienen que pagar, y por eso en el juicio dice, yo por lo que hago, a mí me tendrían que mandar al Pitineo a dejarme vivir. El Pitineo era una zona de Atenas, una parte apartada de la ciudad, donde te mantenían a todos los ganadores de los Juegos Olímpicos y de los concursos de tragedia. O sea, los premiaban mandándolos a un country en las afueras de Atenas, y le garpaban toda la vida porque ellos eran, y él quería, en su momento cuando lo condenaron, es decir, bueno, cambio la condena, no, ustedes me tendrían que a mí bancar porque lo que hago es pensar y ayudar a pensar. ¿Está? Eso lo voy a explicar más adelante en el juicio de Sócrates. Claro, porque a él le pedían que admita como que él estaba equivocado,
porque está condenado. Y él dijo, no, sí, mandame, está todo lo que está por ahí, sí. Mandame, Estoy haciendo algo bueno. estamos haciendo algo bueno. Ahí hacemos una diferencia, ¿no? Porque en ese momento lo puso Arquelao. Arquelao sí cobraba. Los Arquelao, todos los sofistas cobraban. ¿Está? Gorgias, que era también un gran sofista en esa época. El sofista, está allá, y ahí ya empezamos a hablar de Sócrates y los sofistas, todo un debate hasta el día de hoy. Los sofistas vivían de la enseñanza, vivían de enseñar la retórica, la persuasión y transmitir todos los conocimientos en la medida del discípulo del alumno. El ser humano es la medida de todas las cosas. Entonces, todo conocimiento puede transmitirse en la medida de cómo lo transmitís y cómo lo recibe el discípulo. ¿Está? Y por eso cobraban. Como enseñaban, tenían que viajar. Era algo muy mal visto viajar. No sé, vos eras de la polis. Si viajabas y te ibas a otra polis, no estaba bien visto eso. Sócrates despreciaba eso. Ahora, si tenías que enseñar, tenías que viajar, porque si hoy acá no tenés alumnos, tenés que ir a buscarte alumnos a algún otro lado, y viajar no era barato. ¿Está? No es ir a caminar, tenías que trasladarte por un montón de lugares, tenías que tener protección, tenías que tener caballos, y para bancar todo eso, cobraban sus clases los sofistas. El gran debate que se da con los sofistas y Sócrates es el concepto de la virtud, ¿no? Porque la virtud, vamos primero, ¿qué entiende por virtud Sócrates? Sócrates entiende la virtud es todo aquel que, conociéndose, que no sabe, abre toda su mente para que el saber pueda salir de sí. Es la La mayéutica. diferencia con los sofistas, como que los Claro, sofistas eso sí daban ya- bajada de línea de respuesta y lo que hacía... Los sofistas, por No, lejos, hasta el límite. daban conceptos. no, pero era más. no había límite en ese sentido. Lo que había era la retórica del sofista, persuadía y te daba el contenido, Te daba el contenido. y el contenido vos aprendías. Lo que hacía Sócrates era otra cosa. Sócrates Era que Porque vos Sócrates decía saques que- tu propio contenido. Que en No, por eso- en la observación del maestro se encontraba la virtud, no se enseñaba a través de la retórica. la virtud es praxis. Perdón porque para que se entienda, porque ustedes ya tienen... Eso los sofistas creían que enseñaban la virtud. Y Sócrates Exacto. salió a La virtud decir es que la praxis, virtud- como dice Maxi. Es praxis, es práctica. Y en base a la práctica del maestro y observarlas que la puedes tener. Pero, de vuelta, para entender, para que se entienda el concepto de la mayéutica. Acuérdense que todo el mundo dice que el pasar del mito al logos, o sea, del relato místico, religioso, al razonamiento, vinieron los presocráticos y después Sócrates. Mentira. Eso es mentira. Eran religiosos. Muchos de sus relatos se basan en concepciones religiosas. Por supuesto que aplica la técnica de la mayéutica para que la razón predomine, pero seguían siendo religiosos. Esa es una época religiosa. Y era una forma selecta como enseñar. Porque Aristóteles, cuando le enseñó a Alejandro Magno, también en un lugar separado, y los griegos decían que ellos eran los elegidos, tenían la virtud, por eso ellos tenían que mandar. Cuando los persas le empezaron a meter el oro, y ellos empezaron a decir, no, ¿para qué se están metiendo demasiado? Era como que ellos se sentían, los griegos. Aristóteles, cuando enseñó a Alejandro Magno, adoptó eso, cuando empezó a colonizar. Sí, pero esperá, no te me vayas tan lejos. Estamos todavía, estamos en el 400. ¿Está? Yo no me entiendo, después que, o sea, quiero preguntar algo porque es algo que me llamó mucho la duda sobre Sócrates, el río del olvido. Sí. O sea, me llamó mucho la atención porque decían que los bebés al llegar el alma pasaba por el río del olvido, que se olvidaba de todo y el bebé, o sea, que una persona nacía con el nacimiento. Ahí viene, a ese punto quiero ir. El río del olvido es algo religioso. Es algo total y absolutamente religioso. Y lo que la mayéutica de Sócrates quiere es que desde tu alma recuerde ese conocimiento. El conocimiento vos ya lo tenés. Exacto. Esa es la mayéutica. Por eso voy a aclarar eso porque está bueno porque eso es a donde quería llegar. Por eso hablaba
del mito, que está todavía totalmente... Ah, porque se ingeniaban o sea, en el momento, o sea, eran los dioses, ¿no? Apolo. No, pero bienvenido a tomar, no está mal que tomen el mito. Si el mito nos permite pensar y darte cuenta cómo se hace pensar con solo, que la mayéutica es fantástica, como concepto filosófico, me encanta. ¿Está? Ahora, no me importa si el río del Nido existe o no existe, por supuesto que no creo que exista. Por supuesto que no, yo ni creo en el alma, imagínate, pero está buenísimo como concepto filosófico. Y ahí lo paso a aclarar para que lo tengamos. ¿Qué creía Sócrates? Acá vuelvo sobre el pensamiento socrático y la mayéutica. Sócrates enseñaba por medio de la mayéutica. ¿Cómo se trabajaba la mayéutica? Por medio de diálogos irónicos, era muy bardero, bardeaba a la gente, diálogos irónicos, donde pasaba primero la refutación, porque le hacía una pregunta al ciudadano en un lugar público, le hacía la famosa pregunta de qué es la valentía. Esa parte de la refutación, cuando me dice la valentía es... Claro, por ahí no tenía una verdad, pero destruía la tuya. Creaba la duda. Él buscaba el conocimiento universal de los conceptos a través de este diálogo con refutación, que también le dicen catarsis, en un método irónico para que después el ciudadano solo se dé cuenta, cada vez que irónicamente lo estoy dejando en ridículo, que la valentía es siempre para el frente y nunca retroceder. Ah, qué bien, usted que es un general y sabe todo de la valentía, es siempre... Pero discúlpeme que los bebés no son valientes, los chicos no son valientes, las mujeres no son valientes, los mercaderes no son valientes. Bueno, sí, pero eso es otro tipo de valentía. Ah, está bien, hay distintos tipos de valentía. Entonces el tipo se empezó, bueno, mejor me voy. Y se terminaba yendo, se reía de sí mismo. Ah, bueno, está bien, entonces la valentía es un concepto mucho más alto y de a poco... Le dejaba esa duda, sembraba la duda en el general ahí en la que Pero la seguía en el diálogo constantemente hasta que el ciudadano que estaba... le da el nacimiento, el parto, de ahí la mayéutica. ¿Tá? El conocimiento está ahí, solo hay que dejarlo salir a la luz. Mayéutica, claro, la mayéutica Es el arte de parir. dar a luz. El arte de parir, digamos. La madre era partera, entonces en honor a su madre es que concibió este concepto. ¿Tá? Que es un concepto que tampoco lo inventó él, es un concepto también de la epocal. ¿Tá? En ese sentido es epocal. Todo lo que sabemos Lo construía mentalmente para que se vuelvan a construir. Exactamente. Pero todo el tiempo por medio del diálogo irónico. ¿Está? A través de esa ironía lo empujaba hasta que daba luz. Daba luz a la idea que salía de tu alma, que recordaba, ¿tá? Recordaba todo lo que tenían antes de pasar por el río del olvido. ¿Está? Nada, está buenísimo como concepto filosófico. Por eso lo compara con la mayéutica, ¿no? Eso es la mayéutica. Eso es la mayéutica. Eso es la mayéutica. Lo compara con una La mayéutica parcela. es el diálogo por intermedio de ironía, de refutaciones, hasta que pare la verdad universal. El arte de dar a luz. ¿Cómo? El arte de dar a luz. El arte de dar a luz, exactamente. Eso es la mayéutica. Y así enseñaba. Ojo, era admirado por los jóvenes porque bardeaba a todos los porongas de la ciudad, ¿entendés? Pero generaba muchos enemigos que después vamos a ver el costo de esos enemigos. De hecho, Nietzsche es alguien que critica mucho ese concepto de pedagógico. La mayéutica es una técnica racional, que es muy criticada por Nietzsche, me estoy yendo un montón, pero está bueno como idea, porque dice, a partir de ahí es el ocaso de Occidente. Ahí la cagó, según Nietzsche, ¿no? Ahí la cagamos con Sócrates. Sócrates nos cagó la vida. Porque a partir de la técnica por la razón, la técnica para sacar universales, los famosos conceptos universales, definiciones universales, técnica, dejás de lado fomentás lo apolíneo y dejás lo dionisíaco, dejás las pasiones, dejás los deseos, dejás la tragedia, ¿tá? Y ahí es el ocaso de todo lo que somos como Occidente. Nada. Es súper interesante la crítica nietzscheana, ¿no? Pero porque ahí arrancamos con Sócrates y van a ver que se profundiza con Platón y la excelencia llega con Aristóteles en la técnica de la razón, con técnicas de razón para entender, para comprender, para definir, para conceptualizar, para poner
y en vez de que fluya un poco Dionisio, Baco, que fluya un poco las pasiones, no. Técnica, definición, razón, ¿está? Nacen con Sócrates. Bien. Sócrates, la mayéutica partía de un concepto, si quieren, epistemológico. Epistemológico, acuérdense que es el estudio del conocimiento. ¿Está? ¿Cuál es la base de su conocimiento? ¿Cuál es la base de solo sé que no sé nada? Él era sabio y lo decretaron sabio en su época porque él reconocía no saber. Él sabía que había cosas que se le escapaban, que él no sabía. Sabía que su conocimiento Era poco, por todo lo que tenía para conocer. por eso decía solo sé que no sé nada. Su conocimiento era poco, dice el chino. Ahí- Se lo replanteó, ¿por qué me dicen a mí que yo soy el más sabio? Exacto. Ahí se lo replanteó, ¿por qué? Ahí hay algo. Le buscó la vuelta y lo encontró porque reconocía en los textos que yo sé cosas. Por supuesto que sé cosas. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba el que había ido al oráculo y le pregunta quién era el hombre más sabio y le contesta Sócrates, y ahí a partir de ahí Sócrates empieza a pensar por qué me eligió a mí? Un amigo Si de hay él tanto fue al oráculo de Delfos sofista, y le preguntó quién es el hombre más sabio y de lo él. eligieron, y ahí él se empezó a pensar. ¿Genofonte? A ver, aclaro esto. Genofonte. Genofonte. Platón. Y hay un tercer. Eran alumnos de él. No. Aristófanes. Son los tres fuertes. Nos lleva Sócrates. Sabemos mucho más de Sócrates que de Jesús. Sépanlo, es así. ¿Está? ¿Por qué? Porque nos quedó cosas escritas. Recuerden que Sócrates no escribía nada y no se estilaba a escribir. ¿Está? Lo de Platón, que era un maravilloso escritor, no era la norma, era la excepción. Se escribía, Platón y Aristóteles. Platón fue alumno de Sócrates, Aristóteles fue alumno de Platón. Ambos despreciaron la democracia. La democracia lo terminó matando a Sócrates en el juicio. ¿Está? Con todo, y ahí pasamos a la tercera etapa de la clase, que es el juicio a Sócrates. ¿Está? Sócrates, por hacer todo esto que hizo, se ganó muchos enemigos. El concepto de la ironía, el concepto de disputar espacios de conocimiento con gente importante, le llevó. También el acusado de corromper a la juventud con sus pensamientos. Fue acusado de dos cosas. A corromper a la juventud, él siempre estaba rodeado de adolescentes y de jóvenes porque es a quienes enseñaba. Y dos, negar a los dioses e imponer nuevos dioses. Todo. Hablaba mal de los dioses también, decían que. No, él no hablaba mal de los dioses. No. Pero decía que, por ejemplo. No, tampoco los negaba. ¿Cómo vas a creer en el sol? ¿No te das cuenta que.? Bueno, pero una cosa, él no negaba a los dioses. ¿Cómo? Creaba dudas todo eso que estaba impuesto. Él generaba dudas de todas las respuestas universales que daba para llevarte un conocimiento universal. Pero él no decía que, ya estoy Nahuel, él no decía que no había Dios, todo lo contrario. Él muere diciendo, le debemos un gallo a Esculapio. ¿Entendés? Claro, el gallo Esculapio es hacer un sacrificio a Esculapio, el dios de la medicina. A ver, más allá de la anécdota. ¿Alguien entendió eso? ¿Cómo? Hay mil. Yo entendí de otra manera. No, hay mil. A ver, hay. Una interpretación es que. ¿Él le debió un gallo a Esculapio? Hacer un sacrificio a Esculapio porque no tuvimos necesidad de evitarme la enfermedad de la muerte, porque él se termina matando. Entonces Esculapio era como... Esculapio es el dios de la medicina. Ah, yo pensé que era un hombre, así que... No. Esculapio era el dios de la medicina. Entonces, antes de morir, Fue irónico también. dale un gallo a Esculapio. O sea, hacer un sacrificio. No, porque murió con un... Porque se evitó. A ver, hay 1000 cosas escritas sobre el gallo Esculapio, 1500. Le había un gallo. 4. La que yo digo es. Nada más. Paguen la cicuta que se tomó. Todo esto contado por Platón. ¿Está? Sócrates no hay nada. Y de Genofonte. Genofonte sí también cuenta. Ah, perfecto. Sí. O sea que él hasta en su muerte fue irónico en ese sentido. Usó la mayéutica. No sabemos, es una interpretación. No sabemos. Es una interpretación. ¿Quién sabe si dijo ese Esculapio? ¿Qué sabemos si lo dijo? ¿Está? Era re A ver, sabido, ¿no? A ver, te aclaro por lo que acabo de decir. Esa parte sí lo dice Platón.
Genofonte también narra del proceso, ¿está? Pero no esa parte es de Platón. Esa parte es Critias. Se llama el libro Critias. El diálogo es Critias. ¿Está? Apología, Critias y Fedón. Ahí, en esos 3 libros, que son cortitos y acá los traje yo en su momento, está esta parte. ¿Fedón es el libro que habla de la muerte? ¿Cómo? Apología, ¿qué más? Exacto, todo. Apología, Critias y Fedón es el juicio, las defensas del juicio, la previa del juicio y cómo muere previo casi escapar quien no quiere escapar. Fedón en realidad se refiere a la inmortalidad del alma, digamos. Lo de Esculapio, no, paremos con Esculapio, porque si no, sí, no. Hay 1000 interpretaciones. ¿Está? Y podemos, una clase para el gallo Esculapio le podemos dar, pero está re interesante. Bueno. Pero déjeme seguir el hilo conductor. ¿Está? Se ganó enemigos. Anito, Meleto y Licón, ¿no? Anito, Meleto y Licón. Un político, un poeta y no me acuerdo el otro. Grandes, importantes, queridos por la sociedad, le hacen la denuncia de corromper. Y la verosimilitud de la apología, la verosimilitud de lo que narró Platón, para mí vale, y para muchos historiadores vale, porque en ese momento quienes mataron a Sócrates estaban y leían a Platón. Si hubiese mentido de lo que pasó en el juicio, Platón, ¿está? Entonces, es 100% que sea verídico. Tiene bastante verosimilitud, por supuesto, puede haber. O un 90%. Hay mucha ficción, pero hay. No puede haber mentido mucho. ¿Cómo? La posibilidad de todo lo que escribió que sea verídico, porque en esa época estaba ahí. Estaba ahí y además él escribía y lo leían los asesinos de Sócrates. Si no lo hizo asesinado. Exacto. Sí, muchos. ¿Está? O sea, eran pro-espartanos. Los 30 tiranos degollaron a un montón de gente. Eran tipos que salían a la calle a matar a enemigos políticos. Duraron un año, ¿está? Y masacraron media Atenas hasta que los tuvieron matando. Y esos tipos, muchos de ellos, Critias, por ejemplo, eran uno de sus alumnos predilectos de Sócrates. Por lo tanto, mucha gente asociaba a Sócrates con gobiernos aristocráticos. ¿Está? Con gobiernos dictatoriales, no con democracia. La democracia cae en Atenas cuando termina la guerra con Esparta. Vienen los 30 tiranos y pone un gobierno pro-espartano de estos 30 tiranos, muchos de los cuales eran amigos de Sócrates. Y eso también tiene que ser tomado en cuenta, chicos. ¿Está? Porque... ¿Una de las causas del homicidio? Y una de las causas de por qué tantos lo odiaban. Si no, tenemos que meter ese contexto histórico. Y tienen que saberlo. ¿No? ¿Cómo? Él le enseña a uno de parte de los Claro, juiciados. a Critón. ¿Ah? O Critias, se me confunden los nombres. ¿Está? El libro es Critón, ¿no? El libro que... Vale, bueno, no importa. Lo importante es que muchos de los 30 tiranos fueron alumnos de Sócrates. Y eso implicó un odio cerval por parte de los demócratas, que luego se impusieron. En ese momento estaba la democracia, en el momento del juicio de Sócrates. Bien, lo acusan. El juicio se divide en la acusación, la defensa, está tratado en los libros, es contundente. Sócrates, según hasta el propio Genofonte, estuvo muy soberbio en sus actuaciones. Cuando leemos a Platón también nos damos cuenta que cualquier cosa menos humildad. Y luego viene la votación para la pena. Si es inocente o culpable. Lo decretan 280 a 220, creo que fue los votos de la asamblea. Culpable. Y ahí le pasan la pelota por si quiere modificar la pena, que era algo muy normal. ¿Entendés? Te decretaban la pena de muerte, pero no te daban la pena de muerte. Vos apelabas, manifestabas y decías, bueno, te intercambio, te pago tantos dracmas y 6 meses de destierro y compenso o un mes de destierro y 4.000 dracmas y me perdonan la vida. Bueno, esperaban eso de él. ¿Cómo? ¿Por qué lo aceptó? Porque perdía su veracidad. Porque perdía la veracidad, quedaba como un hablador, sino. ¿Por qué aceptó qué? Perdón. No aceptó. ¿Por qué no aceptó? ¿Por qué no operó? Claro, bueno, ¿por qué Sócrates?
¿Por qué Sócrates? ¿Y por qué Sócrates? Porque él quería, él respetaba a los dioses y respetaba las leyes. La justicia, ser un hombre justo, la virtud conlleva a ser un hombre justo. Como que él también pensaba que era inocente también. Él estaba convencido que era inocente y quedó demostrado, y él manifiesta que la historia va a demostrar que fue un juicio injusto. Por lo tanto, él no va a transar con tanta injusticia, porque él es justo, él es virtuoso. En ese sentido, fue totalmente coherente con su idea. Entonces, yo quiero demostrar quién soy, y lo que le voy a decir, en vez de la muerte, lo que me tienen que dar, yo no le voy a pedir ni destierro, ni darle drama. Quería el pitaneo. Me mandan el pitaneo. Y me bancan ahí junto con los campeones olímpicos. Los tipos, bueno, este cabrón, re soberbio, pena de muerte. Fue por todo. Claro, no fue por todo. Es su convicción. Y es muy probable que a largo tiempo se demuestre la inocencia. Él sabía que la doxa. Bueno, te interrumpo, porque hay algo muy importante con la doxa. La doxa es la opinión. El pueblo le va a dar la razón. No, el pueblo, evidentemente el presente que estaba viviendo Sócrates no le estaba dando la razón, pero él sabía que la sabiduría de los que leyesen lo que vivió o los que conociesen su historia le iban a dar razón. Y a él le importaba la doxa de los sabios. La doxa de los sabios que se sabían que no sabían todo y que eran hombres justos y virtuosos. Entonces, yo, si llego a transar en esta, si llego a negociar, dejo de ser un tipo virtuoso, que es lo que luché toda mi vida. Yo toda mi vida luché por la virtud Atenas, por enseñar la virtud y la praxis de la virtud, ¿no? Porque virtud es praxis, no es retórica, no es oratoria, es praxis. Y me voy a borrar. Y esto lo impone muy bien. O sea que murió por su principio. Exacto. Ahí está Critón, en el libro Critón, ahí lo pone. Critón es su mejor amigo, ¿no? Le dice, loco, está todo narrado por Platón. Ya está. Te coimié al guardia, te coimié a los vigilantes de la calle. Hay unos vigilantes que perseguían a los que robaban higo. Eran una especie de escribanos, medio policías municipales. Pero el hombre mantenía su principio. ¿Cómo? El hombre mantenía su principio. Tal cual. Bueno, Critón le dice, hasta coimé a los tipos estos que protegen los higos. Vos, ahora vamos que no vamos. Y ahí le dice Sócrates, no entendieron nada. No entendiste un carajo, sos mi mejor amigo, no entendés, no sabés todo lo que hice toda mi vida. Pero no, escuchame, vos tenés un hijo recién nacido, estaba Xántipas, la esposa, él tenía 70 años, pero tenía un hijo recién nacido, y dice, yo estoy en la vuelta. Él le dice, sí, me voy a morir, pero sí, ¿qué va? Me voy ahora, si querés, destierro, porque me voy, me escapo, destierro. ¿Qué vida le voy a dar si tengo 70 años? Yo tendré 1 año más, 2 años más. El destierro 2 años, estoy muerto y tampoco lo voy a ver a mi hijo. Entonces, él fue argumentando todas las razones por las cuales él no tenía que coimiar a nadie y él tenía que morir. ¿Está? No, pero vos sos alguien muy valeroso para la juventud. Bueno, si soy valeroso para la juventud, como vos sos Critón, tengo que ser coherente con mis ideas. Tengo que morir en la mía. Si no, no soy virtuoso. Entonces, en el libro va, por medio de la mayéutica, convenciendo a Critón de que tenía que morir. Tenía que beber la cicuta. ¿Está? Y él narra esa concepción, que la doxa que le importa no es la doxa de los ignorantes. Recuerden que hay algo que me olvidé muy importante. La ignorancia, no existe la maldad para Sócrates. No hay malos, hay ignorantes. El malo es porque no sabe. Y él, como maestro virtuoso, te puede explicar a dejarse el malo porque el conocimiento... Mirá que hoy por hoy saben que es un debate que no se banca. ¿Está? ¿Cómo? Por eso prefirió la cicuta que el destierro. ¿Por eso por qué? Por lo... No, para elegir morir con sus ideas. Ah, sí, tal cual. Pero estaba con la maldad. Pará. Que cierro esta idea. Porque es un concepto ético de Sócrates. ¿Tá? También trabaja la ética de ese concepto. No hay maldad, hay ignorancia. Que sabemos es algo que después le dijeron la falacia de Sócrates, ¿no? ¿Por qué la falacia de Sócrates? Porque vos podés conocer lo malo
Pero si no sos valiente para enfrentarlo, seguís siendo malo. Entonces no tiene nada que ver. Por supuesto es importante el conocimiento para evitar cuestiones de maldad, pero no lo puedes vincular. Es una concepción moral muy traída de los pelos. Pero él manifestaba que no había maldad, había ignorancia. Entonces, él era enemigo acérrimo de la ignorancia. Y él era enamorado de la virtud. Entonces, si soy virtuoso, si soy justo, si la praxis es lo que demuestra la virtud, la praxis me tiene que llevar a, como decías, morir en la tuya. Muero en la mía, murió en su ley, tenía que esperar 30 días a que venga de Delos el barco, porque de vuelta a respetar las cuestiones religiosas. ¿Cómo se llamaba el barco que tardó 3 meses? El barco no me acuerdo cómo se llamaba, venía de Delos, pero no me acuerdo cómo se llamaba. 3 meses tardó, ¿no? Claro, no sé, si era un mes o 3 meses, no me acuerdo tanto. Sí, Acaba con la aceptación de la muerte y el cumplimiento de la ley. Así él lo haya condenado justamente, porque fue condenado justamente. Exacto, muy buen punto. La ley tiene que ser respetada y cumplida. Y la ley se cumple a pesar que el juicio haya sido injusto y la historia va a quedar acreditada que fue injusto. Y él sabe que fue injusto y la doxa que a él le importa sabe que fue injusto. Punto. Pero hay que cumplirla. Se cumple porque la polis tiene que ser respetada. Y si no cumplís la ley de la polis, no estás cumpliendo con tu polis. Y él era un defensor acérrimo de Atenas, ¿sí, Nahuel? Sí, pero la polis está corrompida. Precisamente para evitar que esté corrompida, él, como virtuoso, muere para demostrar que hay cosas que se pueden modificar. Ahí corrompe. ¿Ahí? ¿Cómo? Ahí corrompe, ¿no? No, corromper no, esa palabra no porque es parte de la acusación. Él lo que hace es revulsivo, él es un revolucionario en ese concepto. Tan revolucionario que murió ejerciendo y defendiendo sus convicciones como nadie. Cuando todos esperaban el destierro que iba a elegir él eligió su muerte. No solo eso, sino que además vos cuando lees las argumentaciones por las cuales el destierro no le servía, vos cuando lees el escritor, está buenísimo, tienes razón, al pedo, ¿qué me voy a ir? Me voy a morir en una de las 6 meses. argumentaciones es porque él dice que ante todo se reconoce como ciudadano ateniense. Espera. Él es lo que es por ser ateniense. Él es Sócrates por ser ateniense. Él es Sócrates, una de las argumentaciones es que él dice que él es Sócrates y es lo que es por ser ciudadano ateniense. Y solamente que por eso tendría que cumplir con la ley. Tal cual. Por eso, imagínate, Brian, que sos ateniense. Él lo dice algo así, yo ante todo soy ateniense, y por ser ateniense soy Sócrates. Exacto. Imagínate el respeto que le puede tener a un ateniense que después va a enseñar a Esparta. Se quiere matar. O a Tebas. No, sos ateniense. Pero ese concepto también un poco cerrado, ¿no? Por ese debate con los sofistas, sí, la verdad. Sí, bueno, pero estoy más de la época, cómo se daban las cosas en la época. Por supuesto. O sea, era... Por supuesto. Es el concepto que tiene que partir de la base de solo sé que no sé nada. Y solo sé que no sé nada es que sé muy pocas cosas, no es que no sé nada, no es que no sé nada. De tener un conocimiento limitado, ¿no? Soy un tipo con conocimiento limitado. Todos opinamos boludeces de todo. Era tan justo que murió cumpliendo la ley sin importarle la vida. Sí, tal cual. Bueno, bien, totalmente. Él se creía justo. Dejemos cerrar la idea. Solo sé que no serás el principio rector de Sócrates. Y por solo sé que no sé nada es que sé de muy pocas cosas y sé de cosas superficiales. Para saber cosas profundas, tengo que partir de la humildad de no saber nada, o saber muy poco, y de a poco ir buscando dentro mío, conociendo a mí mismo, para que nazca y pare esa verdad universal que tengo que conocer. ¿Está? Y de esa manera soy un tipo virtuoso y voy a ser justo y no voy a ser malo, porque el conocimiento me evita la maldad. ¿Está? Mil cosas para discutir, pero esa es la esencia, y esa es la esencia revolucionaria para la época, y esa esencia revolucionó a los jóvenes y murió respetando esa esencia. Y a partir de ahí, no solo pasó todo lo que les acabo de contar, sino que rompió con el concepto cosmológico e introdujo los conceptos políticos en la filosofía. Hasta Sócrates era todo cosmología. ¿De dónde viene el universo? Del agua, del sol, del hongo, de la tierra, del fuego. Pero ahora tenemos que ver, estamos en una decadencia, hay que defender la polis. Y la cuestión es la moral y la política
social. Pero no política social entendida por trabajo social o trabajo político partidario. No. Las vinculaciones en la sociedad. Las vinculaciones para poder llegar al conocimiento y ser virtuoso. ¿Está? Eso es Sócrates. No hay mucho más que eso. ¿Estamos? Sarlo, Sí, los señor. jueces, yo cuando tuve una entrevista con un juez, son bastantes ese, porque me dijo que lo único que cambia la postura de reo es el desarrollo intelectual, me dijo el juez. O sea que todavía está muy presente la idea de este hombre, más allá de... Es que, a ver, más allá de que hay un montón de cuestiones que modificar en lo que es el precio y demás, el conocimiento lo base. Lo que hacemos acá es eso, chicos, es pensarnos. ¿Está? En ese sentido, soy totalmente socrático. El conocimiento de uno mismo, el conocimiento de cuánto podés conocerte de vos mismo. Y es muy limitado, porque después, en la época de Sócrates no estaba Freud, no estaba el subconsciente, no estaba un montón de cuestiones que nos superan. Es perversión y El tema retórica. de pensarte y pensarnos y pensar si somos lo que quisimos ser, lo que nos impuso el contexto, lo que quiso nuestra familia, en qué momento tomamos distancia de todas esas cuestiones, ya todavía, que eso es muy socrático y eso lo rebanco. Después, el debate con los sofistas, y creo que estoy más del lado de los sofistas que de Sócrates, pero está buenísimo también ese debate para pensarlo, tampoco es un boca arriba, no tenemos que estar contra está bueno como herramienta de pensamiento. ¿Está? Bueno, gente, la clase que viene... Platón. ¿Estamos? Listo. Ahí. Fue medio corto porque estoy medio al Pero se entendió. Persiguiendo una locura, con los ojos bien abiertos, destinado a naufragar en este mundo capital. La demencia se incorpora y me deja sin aliento, apresado en un sistema societal. Enfilados como vacas que viajan al matadero, solo recuerdos vacíos donde empiezan a rondar. Miles de cabezas huecas que pelean por un sueño inventado, por un sueño irracional. Nada me puede despertar en este sueño irreal. Nada me puede reinstalar en este mundo irreal. Mi neurona reaccionando, there will surmise. Mi neurona reactivando, there will surmise. Un gigante que te aliena, el que no te da herramientas, el que lucra con la bota, el llamado Leviatán, alejado de afectos en un baño de